3.5 Listas circulares y ordenamiento. Bien, a continuación vamos a ver algunas aplicaciones que se pueden realizar con las listas. Iniciaremos primeramente con una lista simple enlazada, donde mostraremos una aplicación en un juego y posteriormente, veremos una manera de cómo proceder para llevar a cabo el ordenamiento de una lista. Entonces, empezamos con la primera aplicación para la lista enlazada. Bueno, hay juegos circulares como el que se comenta aquí, Pato, Pato o Ganso, y utilizando una variación de la lista simple enlazada, podemos trabajar o podemos obtener lo que sería una lista circular enlazada, que nos puede servir para juegos como el que se está mencionando en esta sección. Y en la lista circular enlazada va a tener o manejar el mismo tipo de nodos que habíamos visto para la lista simple, nodos tipo nodo. De tal manera que pues cada nodo va a tener una referencia o un apuntador que te va a permitir ir al siguiente nodo y también guardar lo que es la referencia al elemento que estará manejando el nodo. De tal manera que entonces no tenemos una cabeza o cola en esta lista circular. Y en el caso de la lista simple enlazada, teníamos un nodo que estaba apuntando hacia, en este caso el último, que tenía una referencia nula. Pero en el caso de una lista circular, el último nodo, arbitrario, que podemos decir el último que se agregó, el primero que se agregó, estaría apuntando de regreso al primer nodo de esta lista. Entonces, pues no podemos en un momento dado hablar de un primer nodo o de un último nodo. Entonces, en el caso de que ustedes hagan un recorrido en los nodos de la lista circular, empezando en cualquier nodo, utilizando las referencias siguientes, en algún momento dado completarán un ciclo habiendo recorrido todos los elementos o todos los nodos. A pesar de que la lista circular no tiene un inicio o un fin, necesitamos de un nodo que sea marcado como especial. A este nodo se le denomina cursor y entonces este cursor les va a permitir a ustedes saber en dónde se inicia el recorrido en una lista circular enlazada, y recordando esa posición, entonces también podemos saber cuando hemos terminado de hacer el recorrido, que sería precisamente pues cuando volvemos a ver al nodo que fue el nodo cursor, que fue con el que se inició. Entonces, para esta lista circular, los métodos de actualización que vamos a considerar especiales para esta lista son los siguientes. Tenemos el método agregar un nodo, entonces se va a meter el nodo B inmediatamente después de lo que es el cursor, es decir, que el nodo B terminaría siendo el siguiente del nodo que es el cursor. En el caso de que la lista esté vacía, entonces ese nodo B pasa a ser el cursor y el apuntador siguiente de ese nodo estaría apuntando a él mismo, ¿verdad? Bueno, para el caso de remover, lo que se haría es se borra un nodo y se regresa. Y sería el nodo que se encuentra inmediatamente después del cursor. O sea, trabajaría de forma similar al método agregar, es decir, estaría quitando el nodo que está delante del cursor, a menos de que, tengamos un único nodo. Entonces en ese caso se estaría devolviendo al cursor y de esa manera entonces la lista quedaría vacía
y el cursor, el que nos permite ingresar a la lista circular, quedaría puesto a nulo. ¿Qué sería la situación cuando se crea una lista circular? Inicialmente está vacía. Y para ir haciendo el recorrido en la lista circular, tenemos el método avanzar. Con lo que hacemos es mover al cursor para que se encuentre ahora en el siguiente nodo en la lista. Bueno, hay la clase lista circular que está en el listado 3.13, bueno, muestra la implementación. Ya decíamos utilizando en este caso el nodo que tiene un solo enlace a siguiente, y también tiene un método toString para pues obtener una representación de cadena de la información que tiene la lista circular. Entonces vamos a verla de nueva cuenta. Vamos a ver el listado y aquí lo tenemos. Entonces, en esta clase, bueno, decíamos, al igual como en una lista simple, bueno, tenemos una referencia para poder acceder a la lista. Ya decíamos que, bueno, no va a haber cabeza, no va a haber cola, pero sí tenemos un nodo que sería el cursor, que es el que nos sirve para, en el caso de hacer un recorrido completo de la lista, podamos saber en qué momento completamos el ciclo. Una variable entera para guardar la cantidad de nodos presentes en la lista, y en el caso del constructor pues hace ya las tareas que por defecto se realizan para las variables de instancia, que sería poner la referencia cursor a nulo y indicar que la cantidad de nodos en este caso es 0. Bueno, el método tam pues simplemente lo que hace es devuelve esa variable de instancia. El método getCursor devuelve lo que es la referencia que se está guardando en la lista circular de cursor. Y ya decíamos, el método avanzar pues simplemente va a poner el cursor en el siguiente nodo, y para hacerlo, bueno, pues entonces utilizamos el método getSiguiente con cursor y esa referencia la asignamos a cursor. Para el caso de agregar, bueno, ya dijimos que tenemos que pasarle a este método un nodo, y la manera de proceder, bueno, dependerá de si la lista está vacía o no. En el caso de que la lista esté vacía, eso lo podemos probar revisando si cursor tiene null. Lo que tendremos que hacer, dijimos, es que el siguiente del nodo que se está pasando debe apuntar a sí mismo. Esto se hace en la línea 16. Y después, en la línea 17, se estará indicando que ahora el cursor pues es el nodo que se está agregando. En el caso de que la lista no esté vacía, pues entonces comentamos que lo que vamos a hacer es que vamos a poner el nuevo nodo enseguida de cursor. Entonces tenemos que ajustar la referencia siguiente del nodo que se está agregando, poniendo o copiando la referencia que tiene siguiente de cursor. Esto es lo que se hace en la línea 20. Y ya después en la línea 21, entonces ahora sí modificamos el siguiente de cursor para que ahora se esté refiriendo al nodo que acabamos de agregar. Y finalmente se incrementa el tamaño de la lista. Para quitar el nodo que se encuentra después del cursor, bueno, primeramente hay que revisar, bueno, primeramente recuperamos el nodo que está enseguida de cursor. Recordar que esa es la operación que estamos realizando, y su referencia la dejamos en una variable temporal, la cual posteriormente acá en la línea 35 podemos ver que se va a devolver una referencia nodo. Entonces, en la línea 28 se está revisando si estamos revisando si la lista tiene un solo nodo. Si tiene un solo nodo, eso significa que
entonces la referencia nodo deberá de ser igual a cursor, es decir, el nodo se está apuntando a sí mismo. Si esa es la situación, entonces cursor deberá de ser puesto a nulo, y si no de otra manera, pues entonces se tendrán que ajustar las referencias de cursor por una parte, que es lo que aquí estamos viendo. ¿Cómo lo ajustamos? Bueno, pues simplemente el siguiente de cursor será el siguiente que tiene en este caso nodo, y después que ya se haya hecho ese paso, entonces ahora sí el siguiente de nodo deberá de ser puesto a nulo. Hay que observar que este orden en el que están puestas esta secuencia de instrucciones, línea 31 y 32, deberá de realizarse en ese orden. En el caso de que se modifique, pues esto ya no va a funcionar. Posteriormente, bueno, se decrementa la cantidad de nodos y se devuelve nodo. Como podrán ustedes observar, en ningún momento en este método no se está probando si la lista circular está vacía. Por lo tanto, no es un método robusto. Bueno, continuando. En la línea, entre las líneas 39 y 46, bueno, pues está el método toString para obtener lo que es una representación cadena de los elementos que están en la lista circular. Y bueno, eh, primeramente en el caso de que la lista esté, bueno, de que el cursor sea nulo, que es la manera como puedes investigar si la lista está vacía, pues está devolviendo un juego de corchetes. De otra manera, se declara en la línea 41 una variable s y se ponen unos corchetes seguidos de puntos suspensivos, ¿verdad? Y se obtiene lo que es el elemento. Enseguida, ponemos la referencia en esta variable local de lo que es el cursor, y después estamos utilizando un ciclo for para irnos moviendo dentro de la lista circular. Entonces, la primera tarea que vamos a hacer es avanzar. ¿Por qué avanzamos? Porque ya el elemento que estaba en cursor ya fue puesto en la cadena, ¿verdad? O ya fue concatenado. Entonces avanzamos, y la condición para que se repita el ciclo, bueno, pues es que cursor original sea diferente de cursor, ¿verdad? Es decir, cuando ya el cursor esté viendo otra vez a cursor original, en ese momento hemos completado un ciclo, y por lo tanto debemos de salir del ciclo for. Y enseguida, pues vamos a ir concatenando a la cadena S una coma seguida del elemento que está guardando, o bueno, que se tiene en ese momento en cursor o en el nodo que se está revisando. Cuando se termina eso, cuando se hace esa operación del cuerpo for, pues entonces avanzamos, ¿verdad? Y avanzar, bueno, significa que ahora se ponga el cursor en el siguiente nodo. Eventualmente esto terminará, y entonces en la línea 45 se está diciendo que devuelva el contenido de cadena concatenado con puntos suspensivos y un corchete de cierre. Entonces, esta es la manera como está implementada la clase lista circular. Bueno, vamos a proseguir ahora con la aplicación de esta lista circular. Entonces, bueno, decíamos que la lista circular pues, se puede aplicar para juegos circulares como el que se comentó previamente, Pato Pato Ganso. Decíamos que el programa no es robusto. Ya previamente dijimos que, por ejemplo, para quitar un nodo de la lista circular había una cuestión que no había sido tomada en cuenta. Bueno, y aquí no lo vuelven a enfatizar, ¿verdad? Entonces posiblemente el método avanzar o remover, en el caso de que la lista esté vacía, pues te va a generar un error. Bien, en el juego Pato Pato Ganso, la idea o la manera como se realiza
Es un grupo de niños, están sentados en forma circular. Uno de ellos es escogido para que se quede de pie y va a ir caminando alrededor del círculo por fuera. Entonces el niño que está parado va tocando al resto de sus compañeros que están sentados en la cabeza, diciendo pato o ganso. Y en el momento en el que dice ganso, entonces ese niño que está sentado deberá de levantarse y perseguir al otro niño alrededor del círculo, o bien podría ser en direcciones contrarias. Y en el caso, bueno, en el caso de que lo haya perseguido, si el ganso lo logra tocar al elegido, pues entonces a él le tocará entonces quedarse para la próxima ronda. Y si no el elegido, lo seguirá haciendo en la siguiente ronda. En el caso de que corran en direcciones contrarias, bueno, pues el primero que llegue a sentarse, ese será, ese se salva, y entonces el otro, el que se queda de pie, pues ahora será el elegido. Bueno, entonces, déjenme ver si hay algún comentario más por acá. Ah, ok, sí. Para la parte de la simulación, pues esto se puede hacer de una manera fácil con una lista circular. Y entonces los nodos van a estar representando a los niños que se encuentran sentados en círculo. El niño, en este caso elegido, lo podemos identificar como el niño que está sentado después del cursor. Esa puede ser una manera. Y lo podemos remover del círculo para hacer la simulación del recorrido. Podemos avanzar el cursor cada vez que se diga pato. Eso lo escoge el elegido, o lo dice, o lo señala. Y esto se puede simular, pues simplemente con una decisión aleatoria. Cuando el elegido diga ganso, pues entonces hay que quitar el nodo de la lista y llevar a cabo una selección aleatoria para simular la persecución. Y en el caso de que el ganso alcance al elegido, pues entonces habría que insertarlo. Y después pues, simplemente habría que avanzar al cursor e insertar al ganador y repetir el proceso, o terminar en el caso de que esa sea la última partida. Entonces, en el listado 3.14, pues está la simulación, bueno, está la implementación de la clase pato pato ganso utilizando la lista circular. Y entonces, bueno, viendo el código, aquí podemos anotar algunas cosas. Para la parte de la generación de números aleatorios, bueno, estamos utilizando la clase random, o se va a utilizar, y para eso, bueno, para hacer la escritura más simple, pues estamos importando la clase. Entonces, dentro del método main, se va a crear la lista circular y, bueno, esa va a ser referida por LC, la cual fue declarada pues del tipo lista circular. La cantidad de veces que se va a jugar el juego, bueno, aquí se está fijando en esta variable n, y n se le asignó el valor de 3. Y también tenemos dos declaraciones de tipo nodo para indicar quién es el jugador elegido, es decir, el que va a estar de pie. Y tenemos también a otro nodo para indicar cuando el elegido señala a uno de los jugadores como, o lo menciona como ganso, ¿verdad? En en las siguientes líneas, 9 y 10, observamos que se está haciendo la declaración de una variable de tipo random y la vamos a referir vamos a utilizar el identificador rand, y entonces se está creando aquí el objeto, ¿verdad? Y en la línea 10 estamos fijando el valor de la semilla para que tome el tiempo que ha transcurrido en milisegundos a partir del 1 de enero de 1970 para hacer la inicialización de nuestro generador de números aleatorios. Bueno, en este arreglo de cadenas identificado por noms, bueno, se está haciendo además de la declaración, bueno, también se está
creando el arreglo. Podemos ver que es un arreglo que tiene 8 elementos. Entonces esta forma de crear el arreglo, bueno, ya la habíamos comentado, es una manera implícita donde ustedes pasan una lista encerrada entre llaves y los elementos que van a ir dentro del arreglo pues están separados con coma. Bien, en el ciclo que está a continuación, en la línea 13, el ciclo for avanzado, vamos a recorrer entonces el arreglo que tiene los nombres, noms, y tenemos una variable para poder, que va a ir tomando o va a ir teniendo las referencias de cada uno de los nombres que aparecen en el arreglo. Entonces, en este caso, pues lo que estamos haciendo en la línea 14, antes de agregar el nodo, pues primeramente lo debemos de crear, ¿verdad? Por esa razón es que estamos ahí creando al momento de llamar al método agregar, al método nodo para crearlo. Entonces le pasamos el nombre y pues no sabemos cuál va a ser el siguiente. El siguiente deberá para nodo, eso va a ser ajustado por el método agregar, ¿verdad? De la lista circular. Y una vez que se ha agregado, entonces enseguida se le dice que avance. De esta manera, entonces, el nodo que se acaba de agregar pasa a ser el cursor, ¿verdad? Bueno, en la línea 17 tenemos una salida a pantalla para indicar quiénes son los jugadores y de esa manera, bueno, y además se concatena con la información de la lista circular. Entonces, ahí deben de aparecer todos los jugadores. Bueno, enseguida tenemos el ciclo principal, es decir, la cantidad de rondas que se va a jugar el juego. Y entonces se está iniciando removiendo al nodo que se encuentra enseguida de cursor. Recordar que esa es la función que tiene este método remover. Entonces ese va a ser el elegido. De acuerdo a cómo se hizo aquí bueno, como se estuvieron agregando el, el nodo, el nodo elegido para la primera ronda. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, podría ejecutar el programa o podría fijarme en la salida. Me voy a fijar en la salida mejor. Entonces, se supone que lo que está en la línea 17, esta es la información que me estaría dando, ¿verdad? Lo que aparece aquí en la primera línea. Entonces, el último que fue agregado, pues de acuerdo a lo que podemos ver, pues debió ser Pedro. Porque cuando le dices remover, pues entonces y Pedro es el cursor. Cuando le dices tú remover, va a quitar el que está enseguida de cursor, que en este caso debe de ser Alex, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que estaríamos viendo. Bueno, entonces, ¿y Alex quién fue? Pues sí, Alex fue el primer nodo que se agregó, ¿verdad? Y el último debió de ser Pedro, acá lo podemos ver. Entonces, el último que se metió fue Pedro, y ese es el cursor en ese momento porque acuérdate que aquí se agrega y después se avanza, y al avanzar estamos haciendo entonces que el último que se metió sea ahora el cursor. Y entonces de esta manera, pues cuando por acá se le dice remover, entonces el nodo siguiente, pues en este caso es Alex. Bueno, enseguida tenemos unas salidas a la salida estándar y se muestra quién es el elegido y después, bueno, se manda un mensaje de que va a jugar Pato Pato Ganso y se muestra nuevamente la lista circular. En ese momento pues ya no va a aparecer el elegido y enseguida, bueno, empezamos a hacer un recorrido del elegido alrededor de los jugadores, y entonces el criterio para avanzar, bueno, pues estamos en este caso
utilizando del generador de números aleatorios, el método Next Boolean. Entonces, con una probabilidad del 50%, pues va a dar verdadero. Y en ambos, bueno, cuando se utiliza el método Next Boolean, entonces aquí estamos haciendo la llamada dos veces y estamos juntando las devoluciones del método Next Boolean con el operador lógico O. Recordar que los operadores lógicos me permiten trabajar con expresiones booleanas, o bueno, o con lo que devuelve en este caso estos métodos booleanos. Y entonces la probabilidad de que me salga verdadero, pues tengo cuatro posibles opciones. Es falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Entonces, de las cuatro combinaciones, en tres de ellas me aparece verdadero. Por lo tanto, la probabilidad de avanzar, pues es 3/4. Entonces, si me sale verdadero en alguna o en ambas, se avanza el cursor y se va mostrando pues quién es el elemento, ¿verdad? Aquí bueno, obtenemos lo que es el cursor y después mostramos el elemento y bueno, pues en este caso sería un patito. En el momento en que no se cumple, bueno, de que esta expresión me da falso, pues en ese momento significa que tenemos ahora un ganso. Entonces procedemos a removerlo y bueno, mostramos nuevamente información y enseguida tomamos una, bueno, volvemos a llamar al método NextBoolean para que en el caso de que el método me dé verdadero, pues entonces decir que el ganso ganó, es decir, el elegido pues va a tener que seguir parado. Entonces, bueno, bajo esa situación, pues entonces se agrega ganso, después se vuelve a avanzar y enseguida agregamos al elegido. Aquí estamos agregando al elegido porque después cuando se repita nuevamente la siguiente ronda, el que saldrá a continuación pues va a ser de nueva cuenta el elegido. ¿Sí? Recordar que estamos cuando se agrega se agrega el nodo queda adelante de cursor y si después procedemos nuevamente a remover para escoger al siguiente, entonces si el último que se agregó fue el elegido, entonces nuevamente se vuelve a sacar al elegido. En el caso de que el elegido le haya ganado al ganso, pues bueno, las operaciones son similares a las que tenemos, a las que describimos previamente, líneas 30 a 33, nada más que ahora pues meteremos primeramente al elegido, avanzamos y después metemos al ganso. De tal manera que en la siguiente ronda, cuando se saque bueno, se remueva, entonces el que estaría saliendo es el ganso, porque el ganso en este caso perdió. ¿Sale? Bueno, entonces este ciclo, ya dijimos, se va a repetir o se estaría realizando 3 veces y finalmente pues ya nada más muestra quién es el círculo final, ¿verdad? Aquí en este caso, bueno, pues no hay, no hay mayor, no hay mayor problema y entonces la salida pues sería algo como lo que se muestra aquí en las notas. Dijimos que bueno, se iba a ejecutar se iba a realizar el juego 3 veces. Aquí podemos ver las salidas una vez que se quitó al elegido. Y bueno, pues acá tenemos algunos comentarios de cómo quiénes fueron siendo patos y quién en un momento dado fue ganso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta salida, él dice que gana el ganso, en esta otra dice que pierde y así sucesivamente, ¿verdad? Ya cuando termine el juego, bueno, pues finalmente los 8 jugadores siguen apareciendo en la lista circular, ¿verdad? Por supuesto que cuando ustedes hagan la ejecución de este juego, pues va a dar una información distinta porque hay que recordar que se le indicó que la semilla sea inicializada con el tiempo actual que ha transcurrido en milisegundos. Entonces,
Eso hará que cada vez que ustedes lo ejecuten se obtenga una salida diferente. Si quisieran ver siempre la misma salida, bueno, pues pongan pongan un valor de semilla fijo y con eso lo tendrán. Bien, bueno, ahora vamos a comentar cómo se puede llevar a cabo el ordenamiento de una lista doblemente enlazada. El algoritmo de ordenamiento pues no es muy distinto al que ya se había comentado para el caso de un arreglo. En el caso de un arreglo habíamos dicho que eh, partimos o consideramos el inicio tomando al primer elemento del arreglo y considerando que los n-1 elementos que quedan pues están desordenados. Después tomamos enseguida el segundo elemento y lo vamos comparando con la lista ordenada. Pues inicialmente la lista ordenada tiene un solo elemento, pues nada más se haría una sola comparación, ¿verdad? Ya que tienes esos dos elementos ordenados, entonces ahora tomas el tercero y empiezas a revisar el arreglo hacia atrás con el tercer elemento para ver en qué lugar encaja. Cada vez que tu elemento que estás considerando es menor, pues hay que ir moviendo los elementos en el arreglo. Bueno, la idea es muy parecida en el caso de la inserción ordenada para una lista doblemente enlazada. Y pues vamos a comentar qué dice aquí el algoritmo. Entonces, en esta situación, el algoritmo de inserción ordenada, le tenemos que proporcionar una lista doblemente enlazada, por supuesto de elementos comparables, y la salida pues va a seguir, va a ser la misma, va a ser la misma lista, ¿verdad? Pero ya teniendo los elementos arreglados en orden creciente. En el caso de que el tamaño de la lista sea menor o igual a 1, pues no se tiene que hacer nada. Ese sería el, el ordenamiento más fácil, ¿verdad? Caso contrario, si no se da esa situación, pues entonces vamos a poner un cursor que nos va, eh, bueno, o una referencia al primer elemento de la lista. En este caso le vamos a llamar fin. Y entonces vamos a entrar en un ciclo en donde lo que vamos a, lo que tenemos, la condición para que se repita es que fin pues no sea el último nodo en esta lista. Entonces, lo que hacemos enseguida es obtenemos el nodo que está adelante de fin. En la primera iteración pues estaríamos obteniendo el segundo nodo, y ese le vamos a denominar pivote. Entonces quitamos el pivote de la lista y enseguida vamos a empezar a hacer un recorrido hacia atrás de de la lista que está ya ordenada. Entonces, para hacer el recorrido hacia atrás, estamos entonces poniendo el valor que tenemos en la variable fin, en esta variable ins o insertar, y esa es la que me va, el ciclo que está enseguida utilizando esa variable, es la que me permite hacer la revisión en donde yo debo de colocar o en donde se debe de colocar el nodo que se quitó. Recordar que el nodo que se quitó, pues en este caso es pivote, ¿no? Entonces, ese es el que lo vamos a revisar contra los elementos de la lista que ya está parcialmente ordenada. Y bueno, entonces, mientras insertar no sea en este caso la cabeza y el elemento que está en insertar sea mayor que en este caso el pivote, pues todo lo que tenemos que hacer es decir que insertar pues ahora va a ser el previo del insertar que estamos considerando. Aquí, a diferencia, por ejemplo, del arreglo, no necesitamos ir moviendo los elementos. Simplemente nosotros solamente tenemos que movernos. Entonces, es ordenar la lista doblemente enlazada respecto al arreglo, pues aquí es relativamente más rápido.
Bueno, ya una vez que se sale del ciclo, ya sea porque llegamos a la cabeza o porque el elemento que se está insertando es mayor que el- bueno, perdón, que el pivote sea mayor que insertar, si se da alguna de las dos condiciones para que se salga, pues entonces todo lo que tendríamos que hacer es, hay que poner pivote justo después de donde sucedió o hasta donde se llegó con insertar. Y ya nada más, por último, bueno, revisar si en un momento dado el pivote no se movió porque ya de entrada era el mayor, pues entonces habría que simplemente avanzar, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que se hace aquí en esta parte? Entonces, bueno, pues ese es el algoritmo de inserción ordenada para el caso de una lista doblemente enlazada. Y bueno, su implementación, pues esa aparece por acá en el listado 3.15, donde bueno, pues podemos ver lo que se comentó, se señaló en el algoritmo. Bien, pues con esto dejamos hasta aquí esta sección, la 3.5. Agradezco su atención.